Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Qué gusto saludarlos y saber que somos una, somos uno en el propósito que tenemos de ser capacitados para poder servir mejor al Señor y para poder alcanzar personas con una mayor capacidad de acercarlas dado a lo que el Señor nos ha permitido conocer. Saben que de manera muy especial yo siempre le agradezco al Señor estas oportunidades porque sé que es la manera en la que Él también me escoge para cumplir con la misión y porque sé que por Él, no por mí, el Señor está permitiendo que muchas personas se capaciten para también ayudar a otros. En este caso es uno de los temas que también manejo como con más comodidad, dado, esto lo digo porque por 13 años estuve trabajando con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y esto me facilitó, en este caso, hacer misión, cumpliendo con algo que me generaba una entrada económica, pero sé que daba frutos para la eternidad. Así que el tema de las familias es algo que siento que el Señor me capacitó a mí primero en la iglesia. Saben, me van a permitir, en una ocasión tuve, por así decirlo, el privilegio de estar frente al que en el momento era el gobernador de este departamento y terminado la intervención, él se me acerca, el doctor Segebre, se acerca a donde mí y me pide el permiso para hacerme unas preguntas y eso asusta, porque, ¿cierto? ¿Qué me va a preguntar? Y en ese entonces él mencionaba el hecho de que de dónde venía de pronto mi fuente en este caso, él se detuvo en la capacitación, pero más que todo fue, decía él, en la fluidez. Y justo en ese momento, señor Alice, yo preguntaba, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Y me respondí de una manera porque quiero siempre, mis hermanos, que el que salga honrado y glorificado sea Dios. Me respondí primeramente yo, debe ser la gracia del Señor que va delante de uno. Y posteriormente pude comentarle a él, soy cristiana, yo sabía que esa era la puerta, que soy cristiana, adventista del séptimo día y he crecido con la facilidad de poder compartir lo que conozco con otras personas y ahí va el Señor y me dijo, lo entiendo todo. No sé si habían más preguntas, no sé si fue por frenarme, no sé por qué fue, pero de todas maneras lo que haya sido el Señor va ahí delante. Amén. Con base en eso, me escogieron para poder hacer formarme como normalista superior en una escuela salesiana. Y ustedes conocen, esa es muy buena formación, entre paréntesis, muy buena formación, pero rige, manda y gobierna la orden de las hermanas salesianas. ¿Cómo llega un adventista del séptimo día a un medio salesiano a decir, soy adventista del séptimo día y necesito tener libre el sábado porque ese día adoro al Señor? Como trabajaba en el bienestar, teníamos un horario especial, las que fuimos elegidas con esa beca, teníamos un horario especial y adivinen cuál era el día que había que ir todo el día sábado. Y yo escuché toda la bienvenida, bueno, nos trataron como a reinas. Fue en la Normal, que está allá mismo en el municipio de Sabana Grande, que es muy destacada en todo el departamento igualmente. Y cuando terminó, yo me fui detrás de la Madre Superior allí y le dije, quiero hablar un momento con usted. Soy adventista del séptimo día y ya ella sabía. Y ella simplemente me dijo, tienes que escoger tu fe o tu preparación.
Yo le dije, muchas gracias, Dios la bendiga. Y cuando ya salía, ella me dice, ¿cuál es tu decisión? Yo dije, mi fe. Mi fe. A los 2 días, hermanos, para la honra y gloria del Señor, me estaban llamando y me decían, no puedes perder esta beca, vamos a acomodar los horarios, habrá clase los sábados, pero usted tendrá la oportunidad. Hermanas y hermanos, aquí estoy dándole a la honra y la gloria al Señor. Pude estudiar 2 años y medio allí específicamente con ellos, luego pasamos a otro ciclo, ya no con ellas, pero la honra y la gloria es para el Señor. Allí, lógicamente, recibí mucha más información, pero aquí no hemos venido a hablar de mí, sino a hablar de lo que el Señor me ha permitido aprender en su causa para poderle decir a otros. Así que, mis hermanas, hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la gran necesidad de que nosotras realmente seamos unos canales a través de los cuales podamos rescatar familias. ¿Y saben por qué? Porque la crisis es grande. Y saben algo aún más, el círculo se ha cerrado. Ya no es tanto el que vayamos a buscarlas, sino porque muchas veces están sentadas a nuestro lado en nuestras propias congregaciones. Y entonces esa necesidad que estamos viendo a nivel de la familia está exigiendo que cada uno de nosotras, al querer cumplir la misión, tengamos algunos conocimientos que bien podríamos decir que son básicos, pero yo los llamo básicos y trascendentales. Y me voy a explicar por qué es elemental hablar de que en una familia debe haber amor. Pero nosotros tenemos que trascender en el hecho de que ese amor que tiene la familia debe ser un amor cimentado en el amor de Dios. Y entonces ahí es donde nosotros entendemos que no es lo básico, sino también lo trascendental. ¿Estamos claros ahí en eso? Nos vamos con el tema de hoy, vestidas para la familia. Y esta primera diapositiva empieza a darnos primero un repaso, la vamos a ver, la que contiene es acerca de los valores familiares. Y eso lo estuvieron tratando en el seminario justamente atrás, ¿verdad? En ese seminario, señora Elizabeth, se le ha disparado su teléfono hacia mí. Así que en ese seminario de valores hablábamos de eso, ¿verdad? Hablábamos de la unidad, hablamos del amor, hablamos de la lealtad y también de pronto de la identidad. Cuando mencionamos estos valores familiares, cuando mencionamos los valores en el seminario y ahora los aplicamos a esta parte de la familia, tenemos que tener pendiente esta cosita. Veamos la siguiente diapositiva, para que veamos que los valores familiares debemos recordar que ¿qué ocurre con ellos? ¿Qué es lo que ocurre según lo que dice la diapositiva? Es donde nosotros podemos ver que nuestro carácter está siendo ¿qué? Perfeccionado. Así que entonces, en el más elemental de los casos, cuando usted se acerca a un grupo familiar y alguno de sus miembros dice, es que estamos en problemas, esto se acabó, como decía de pronto el canto, usted lo más elemental que tiene que decirle es, ¿no será que esta es una ocasión en la que el Señor quiere perfeccionar algo de tu carácter? Algo de tu temperamento. Y es que aún nosotros mismos tenemos que considerarlo así. Cada prueba que nosotras vivimos, por la que nosotros pasamos, podemos estar considerándola como algo que el Señor nos está permitiendo pasar para pulir algo especial. Sigamos. La siguiente diapositiva dice que Dios nos llama a estar en unidad, habitando juntos en armonía. Ese es un texto que podemos pasar rápidamente porque es muy conocido, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos que habiten juntos. Y ahí dice en armonía, a mí me gusta agregarle una I, porque muchas veces se vive juntos, pero no se vive en armonía. ¿Ya? Es necesario vivir juntos y también ¿qué? En armonía. Por aquí coloquialmente usamos el juntos pero no revueltos, ¿verdad?
Pero el plan de Dios es que sea juntos y en armonía. Y la hermana Moira me hace reír, y revueltos. Sería la tercera característica, hermana Moira. Juntos y en armonía y revueltos. Pero juntos y en armonía. ¿Por qué es necesario que nosotros, al acercarnos en el cumplimiento de la misión con la familia, hablemos de la unidad? Porque es lo que se está perdiendo. Es lo que se está perdiendo, hermanos. Y esto no son palabras comunes. Esto es único, mis hermanos. Esto es único. Si bien el Señor es un Dios de unidad, el enemigo es un Dios de divisiones. Así que todo lo que se organice bajo la bendición de Dios para estar unidos, el enemigo hará todo lo posible para qué. Y esto, hermanos, es un principio por el que nosotros debemos luchar. Segundo, perseverando en esa unidad, y agrega otro elemento más, otro valor más, el de la paz. Ahora es también paz. Tenemos no solamente que estar unidos, o no solamente estar juntos, no solamente en armonía, sino que ahora también debemos tener paz. Y me van a permitir seguir compartiéndoles algo de mi experiencia. En una ocasión se presentó unas continuas visitas de una niña en estado de desnutrición al centro de salud, y con un caso de bronquitis, era una bronquitis, una tos permanente, un sonido de flemas. Y esto inmediatamente los médicos recurren a pasar ese informe, y bueno, listo, el bienestar, vaya al hogar tal, visite y póngase al frente de esa situación. Llegué, y es una de las experiencias fuertes de las muchas que viví. Cuando llegué a esa casa, la verdad, mis hermanas, yo no estaba muy familiarizada con el olor a la marihuana, no lo estaba, lo confieso. Pero yo, cuando llegué a esa casa, yo inmediatamente sentí un olor que yo no, era extraño, o sea, olía a plantas, un extraño olor a plantas. Y cuando yo llegué a ese lugar, sentí el olor, yo decía, es cigarrillo, es que, pues lógicamente, como de pronto me decía mi coordinadora, mamita, 2 dedos de frente. Pero fui inocente, transparente. Yo llegué, pedí, la persona no me dejó entrar. Por rápidamente les digo, era un espacio como aquí, y hacia allá había una habitación, y hacia acá había otra habitación, y allá había un patio. Y la familia vivía en esta habitación, y en esta otra habitación vivía el resto de la familia. Y la chica salió y me atendió, fue en el pasillo, y literalmente me dijo, no la puedo mandar a sentar porque no tengo ni silla, así me dijo. Yo la atendí, no hay problema, me quedé allí de pie. Empecé a ver la niña, el estado de la niña, muy agitada, uno dice apretada, ¿no? Estaba como muy apretada, pero el olor allí. Y entonces, pues empecé a hacer, ustedes saben que muchas veces este tipo de instituciones son muchos papeles, a llenar muchos formatos, y yo empecé a sentirme rara. Les confieso, hermana, el Señor lo sabe. Yo empecé a sentirme rara, pero yo sentía que dentro de la rareza, a mí el Señor me hablaba, hermanos. A mí el Señor me hablaba y me decía, sal de ahí, sal de ahí. Y yo, entonces, bajo la excusa de que tenía calor, le dije, ¿por qué no nos vamos aquí afuerita y seguimos hablando acá? En ese instante, hermanos, palabras castizas, se armó un tropelín en la habitación de estos lados, y en resumidas cuentas, los 2 adolescentes que dormían en esa otra habitación se habían empezado a dar de acuchilladas, de anavajadas. ¿Y qué estuvieron peleando? Una silla.
¿Se acuerdan que les dije que ella me dijo, no tengo ni una silla que ofrecerle? Yo concluí después, en esa casa como que había una sola silla y el que la agarraba la peleaba. Y entonces se armó el tropelín. Lógicamente, cuando yo veo semejante escándalo y ella misma me dice, échese para acá, señor, así me dijo, échese para acá, señor. Y los vecinos, y yo dije, aquí se armó algo, ¿y yo qué hago? Porque eso es algo que pone a uno muy nervioso. Y entonces ella acudió en el momento como a mantenerme al margen, y yo pregunto, ¿pero qué es lo que pasa? Y ella me dice con aquella frescura, es que eso ocurre cuando ellos se traban. Y ella me dice, eso ocurre cuando ellos se traban. Es que quiero ser como un poquito prudente también. Hay personas viéndome por otro lado, a quienes saludo también. ¿A qué hago referencia con esta ilustración? A que en esa casa no solamente estaba violándose lo más básico, ahí no había amor. Ahí estaban juntos y revueltos y peleados, y sobre todo estaban divididos, y lógicamente había guerra en cambio de paz. Un solo hogar, les acabo de mencionar uno. Visité muchos en esos 13 años y con diferentes situaciones, pero estoy trayendo como estadística ese solo hogar. Y saben que la estadística, a pesar de que les estoy hablando de uno, no difiere en relación a otros tantos más, se incrementa. Hay muchos más hogares así de lo que nosotros estamos creyendo. Hay muchos más así. Qué bonito sería que entonces la próxima vez que ustedes lleguen a un lugar de pronto como este, y me voy a poner como ejemplo, qué bonito es que para una próxima ocasión que Lucy visite un hogar como este, vaya capacitada y certificada por el Ministerio de la Mujer con respecto a cómo. ¿No les parece grandioso? Esa es la intención. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el llamado, pero no sabemos cuál es el lugar a donde vamos a ir. Nosotros tenemos el llamado, pero no sabemos a fin de quién o de qué nos vamos a juntar con personas. Y cada persona es un problema diferente. Y cada persona tiene una necesidad particular. Y para cada persona, este cuerpo de mujeres y este cuerpo de hermanos debe estar preparado. Y por eso compartí la mención que se hizo a que, gloria a Dios, somos una iglesia organizada. Y tenemos un interés de que los miembros aquí no anden como ruedas sueltas por allí, sino bien capacitados para que cuando hagamos la obra, la hagamos con pie firme, entrando en el nombre del Señor, y aunque no seamos ni siquiera profesionales, al menos somos espirituales, y eso marcará la diferencia. La siguiente mensaje, vamos atrás un momentico, hermana Denny, disculpe. Dice, la última recomendación es la de Marcos 3:25, para así permanecer ante las pruebas y evitar la división. Ahí están las citas. Pues vamos a avanzar en el tiempo, porque el Señor dice que a Él no le gusta la división. Por ahí en una ocasión había una fórmula que decía que Dios suma y el enemigo resta, que Dios multiplica pero que el enemigo divide. ¿Ven? Pues al Señor no le gustan las divisiones. El Señor mismo en una ocasión dijo, el que no recoge conmigo desparrama, y el que conmigo no es, ¿verdad?, está en contra mía. Nosotros tenemos que obrar no para desparramar, sino para unir en el Señor Jesús. Ahora sí vamos a la siguiente recomendación. Dios también nos llama a mantener la lealtad. Ay, mis hermanos, esto parece casi que tener que buscarlo escarbando. La lealtad es algo que se ha perdido, hermanos. Si nosotros lo trasladamos esta palabra a la experiencia matrimonial, ¿cuántos hogares, señores, no hay deshechos por la falta de lealtad? Del uno o del otro. Porque yo recuerdo tiempos atrás, no crean que soy tan joven, pero tiempos atrás, la alarma
era cuando el hombre le era desleal a la esposa. Pero hemos alcanzado los fines de este tiempo, dice la Escritura, en donde ahora la alarma pareciera que ahora nos causa más alarma ver que hay veces que encontramos, también lo viví en mi experiencia, en mi trabajo, encontrar a un padre con 3 hijitos abrazados llorando porque la noche anterior la esposa desapareció y él ahora mismo no sabe si irse a trabajar o quedarse con sus criaturas porque no sabe a quién dejárselas. O pasar por la experiencia de tener una madre, fue el último caso que viví. Una madre abandonó tanto a sus 3 pequeñitos que no me tocó a mí, porque la verdad yo no tengo corazón para hacer eso. Pero lógicamente mi coordinadora dio el paso de tener que reportarla para que le quitaran esas 3 criaturas, simplemente porque era una madre no comprometida con el cuidado de sus hijos, pero sí con su propia vida. Entonces, son cosas que uno está viendo en relación a que la lealtad debemos procurar cultivarla, conocerla, de qué se trata, cómo la vivimos nosotros, para cuando compartamos nuestra misión, hablemos de eso. Hablemos de la importancia de la lealtad en el hogar, no suscribiéndola solamente al hecho del hombre hacia la esposa y de la esposa, porque también está faltando la lealtad de los hijos hacia los padres. Hijos que detrás de sus sueños, porque a mí no me parecen que sean sueños, pero detrás de sus sueños dejan abandonados padres, que no es que están acudiendo al principio bíblico de Génesis 2:24, no, simplemente que por un acto de deslealtad y de falta de agradecimiento los abandonan, y eso es una crisis dentro del hogar. Dice, Dios también nos llama a mantener la lealtad, instándonos a proveer para nuestra familia, ya que eso es una demostración de fe. Seguimos. Y menciona esta ahí, y priorizando a quienes están inmediatamente con nosotros. Lógicamente este texto lo conocemos mucho, Génesis 2:24, y dice, ¿verdad?, que nosotros debemos dejar que padre y madre para unirnos, ¿verdad?, en matrimonio con alguien, con un hombre o una mujer, y poder ser una sola carne. Pero ¿por qué aquí habla de prioridad? Hombre, hay cositas que todavía falta ajustarle mucho, aún a los que vienen delante de altares como los nuestros, a pedir la bendición del Señor. Y es que muchas veces las prioridades son otras cosas y no precisamente el cónyuge. Yo acabo de hablarles de la lealtad hacia los padres, pero cumpliendo el voto, según lo que la Biblia misma aconseja, el hijo o la hija, cuando se casan, están llamados a formar un nuevo núcleo para seguir el orden divino con respecto a cómo se debe seguir multiplicando nuestra especie humana. Pero ocurre dentro de estas cosas tan absurdas que tiene el mundo actualmente, de que hay casos como en los que, a pesar de que se casan, no quieren abandonar a los padres, o a pesar de que se casan, los abandonan totalmente. Entonces, estamos polarizados en ese concepto. O nos vamos a un extremo, a un polo, o nos vamos al otro polo. No buscamos el equilibrio, pero debemos priorizar, darle prioridad al que está inmediatamente más cerca, sin que esto implique olvidar a los padres. Porque el mandamiento nunca ha desaparecido, y gloria a Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y seguimos. Dios igualmente nos llama a tener una identidad. Saben que este era el punto al que más pretendía llegar en esta tarde. ¿Cómo se están distinguiendo nuestras familias? Porque usted no puede hablar con autoridad de lo que no vive. Entonces nosotras
las que estamos participando de este tipo de certificaciones, tenemos que pasar por algunas evaluaciones propias de nuestras familias, de nuestros hogares, para entonces sí hablar con propiedad, hablar con autoridad, aconsejar con precisión y equilibrio a aquellas familias que se nos acerquen o que más que todo el Señor nos las va a poner en el camino para que nosotros las ayudemos. Entonces, ¿por qué decía que queríamos llegar aquí? Nosotros conocemos Josué 24:15. En pocas palabras es lo que les dice: yo no sé qué es lo que van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, cuando nosotros encontramos aquí a un padre diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová, estamos hablando de una identidad, está completamente identificado con que su familia va a ser servidora del Señor, completamente identificado. Y yo siento, repito la palabra que dije al principio, que esto es algo básico, pero también es trascendental, ¿ya? Porque se supone que si somos adventistas del séptimo día y formamos hogar, pues lo básico es que nosotros le sirvamos al Señor. El problema es que eso a veces se vuelve letra. Sí me estoy dando a entender, se vuelve letra nada más. Ahora, ¿cómo es que una familia cristiana se vuelve espiritual para poder tener ese tipo de identidad? Empieza con un simple acto, dada esa recomendación por el mismo testimonio profético inspirado que dice: conságrate a Dios todas las mañanas y haz de esto tu primer trabajo. Y hay una más hermosa que aparece en el camino a Cristo cuando dice, ¿verdad? Señor, tómame como enteramente tuyo, ¿verdad? Y cuando usted toma esa decisión, ocurre el milagro. Es como si a su alrededor empezaran a crecer unas ondas que se van esparciendo y se van haciendo más grandes cada vez, y usted va arropando a más miembros de su familia con esa decisión suya. Cuando decidimos ser espirituales en nuestros hogares, pongamos la firma que vamos a ser identificados como familia consagrada al Señor. Y necesitamos eso. Lo necesitamos porque vuelvo y me voy al principio de la misión. ¿Cuántos han pasado por la experiencia de que simplemente por ver el hogar de ustedes hay quienes se acercan y les dicen algo como esto: yo no sé qué es lo que tiene su hogar, pero me llama la atención y me gustaría que mi hogar fuera como el suyo? Y usted se esconde un poquito porque hay cositas que realmente usted sabe que todavía como que no andan muy bien. Sin embargo, con ese poquito, y perdónenme, no voy a tratar de minimizar, sino voy a tratar de explicarlo de esta manera. Con ese poquito de consagración que usted tiene y ya da esa influencia, gloria a Dios. ¿Qué tal si nosotros realmente asumiéramos el reto de ser lo que el Señor nos está llamando a ser? Familias espirituales. Y entonces eso va a ir delante de nosotros de tal manera que familia que se nos acerque, cualquier sea la situación, nosotros podemos influenciar en ellas de la manera en el que esta familia podrá también ser salva para la eternidad. Y voy a referirme a algo mucho más preciso. ¿Cómo es identificada su familia? Hay un seminario de familia, y lo digo porque los autores son el pastor Pedro y su esposa, y hace relación a la marca que tiene cada hogar. Y nosotros tenemos que tener claro cuál es la marca de nuestra familia. ¿Somos los chismosos del barrio? ¿Somos los peleoneros? ¿Ya? ¿Somos los vulgares? ¿Somos los que cada día armamos una pelea en casa? ¿O somos los escandalosos? Sí, esos son los que, perdonen la expresión, los que alborotan el barrio.
Son esas las cosas. O de pronto dirán de nosotros, ellos son los que todos los sábados salen bien bonitos, bien vestidos a reunirse como en una iglesia. Esos son los que siempre andan agarrados de la mano. Esos son a los que nunca se les oye pelear. Y esos son los que siempre se miran como si estuvieran recién casados. Y son ese tipo de descripciones las que a veces hacen que alguien toque a su puerta. No, usted no los conoce, usted no sabe quiénes son, y de pronto le empiezan a decir, para ver si usted me ayuda. A veces uno cree que llegan a pedirle dinero y lo que le vienen a pedir es una oración. Y es hermoso, hermanos. Eso es hermoso cuando usted puede hacer siquiera esa oración. Pero yo confío en que después de esta capacitación demos algo más que una oración. Vamos a dar algo más, porque yo siento que sí. Y esta primera parte que corresponde a estas directrices que les he dado, va a dar paso a un ejercicio que queremos realizar con todos ustedes. Hermana Denis, creo que hasta aquí llegamos. Creo que esa es la última. ¿Faltan 2? ¿Y cuánto tiempo me queda? Seguimos. Sí, hermana Denis, seguimos. Vamos con la de Efesios 6, 1 al 4. Este es otro texto que hemos leído en muchas ocasiones. Son las recomendaciones que Pablo da en relación al hogar y a la familia. Y entre ellas destaca el hecho de que una familia debe estar caracterizada por la obediencia y por la dirección pacífica. Tanto de padres a hijos como de hijos a padres, y su frase categórica es: padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. El manejo de los conflictos. Hermanos, es que aquí hay tanto que decir, hay tanto que hablar con respecto a esto, pero yo quiero que vayamos al ejercicio directamente. Vamos a la siguiente diapositiva. El último consejo es el que aparece en Juan 2, 15, 12, que hace finalmente el llamado de Dios, el cual nos pide que nos vistamos todos los días de amor hacia nuestra familia, que es el primer y mayor mandamiento. He sentido que he trabajado pizquitas porque quiero darles tiempo a esta actividad en la que ya no quiero que estén como tan concentrados aquí, sino concentradas en grupos. Profe Alice, tenga la bondad, en ese sobre de Manila hay otros sobres. Esos 5 sobrecitos traen, gracias señor, estos 5 sobrecitos traen los 5 grupos familiares existentes, los 5 tipos de familias que nosotros conocemos. Vamos a trabajar en grupos. La señora Alice me ayuda en la distribución. ¿Cómo lo vamos a hacer? El grupo va a recibir un sobre y allí en ese sobre están las diapositivas impresas de ese grupo familiar en especial. Los miembros de ese grupo ojalá se apropien de una de esas diapositivas, hablen acerca de ellas como grupo, y solamente una viene a presentar una conclusión especial. Yo les diré, van a decir nada más 3 cositas para ganarle tiempo al tiempo. Yo les diré posteriormente qué es. Recibimos, vamos a escoger de pronto 5 líderes virtuales. Yo voy teniendo con ellos. Entonces, cada grupo va a recibir un solo sobre. Yo quisiera que de pronto que aquí pueden trabajar de pronto ustedes acá y trabajan un grupo. Mientras los hermanos trabajan,
Vamos a quedarnos con los que están conectados virtualmente en algunas recomendaciones específicas. Si la hermana necesita ahí que le colaboren acá. Muy bien. ¿Estamos ubicados ya? Listo, muy bien. Hay 5 grupos o 5 tipos de familia con las que nosotros nos vamos a familiarizar. Esos 5 grupos traen sus respectivos significados y traen sus respectivas ventajas de pertenecer a ellos. Para resolver el cuadernillo, ustedes van a tener pendiente el tipo de familia y las ventajas, porque eso es lo que les va a pedir el cuadernillo. ¿Por qué de pronto no nos detenemos en las desventajas? Porque estamos dando una visión positiva de este tipo de familias. Y porque queremos hablar de ventajas, porque cuando usted encuentre a esas familias, ellas les van a hablar de las desventajas que tienen o de los problemas que tienen. Se supone que nosotros vamos a llegar a transformar eso hablándole de las ventajas. ¿Estamos claros ahí en eso? Ok, entonces vamos a trabajar con base en eso. Necesito entonces, no sé cómo lo haría Alice, para poder ustedes estén tranquilos trabajando y yo pueda seguir con la transmisión. Sigo. Ok, entonces yo sigo con la transmisión mientras ustedes realizan la labor. Subo. Lo pongo ahí.
de familias, nosotros también nos podemos encontrar con algunas cositas que vale la pena mencionar. Por ejemplo, tienen a su favor las ventajas de la consistencia y la estabilidad. Cuando nosotros hablamos de consistencia y estabilidad, indudablemente el tipo de familia nuclear es el que ha preservado o se ha preservado durante la mayoría del tiempo. Nosotros solo hasta ahora es que la sociedad está abriendo espacios para otro tipo de familias, pero tradicionalmente el núcleo que conocíamos era este tipo de familias, en donde había un papá, una mamá y unos hijos. Eso es lo que nosotros generalmente conocíamos. Si nosotros queremos hablar de otra ventaja que nosotros podríamos encontrar, es que a pesar de las diferencias, a pesar de los conflictos que allí aparezcan, nosotros también podemos entrar a orientarlos en cuanto a lo favorable que es el modelaje que se da a los hijos cuando se tiene una familia nuclear, cuando se tiene una familia tradicional. ¿Saben por qué lo digo? ¿Por qué se los comparto? Porque nosotros estamos viviendo en una sociedad donde el modelaje de padres y madres está cuestionado a gran manera, y porque en muchos de ellos ni siquiera existe padre, o bien habiendo una madre dado a los hijos, dado nacimiento a los hijos, también ha desaparecido. Entonces resulta que en esa estructura que da estabilidad, nosotros encontramos algo ventajoso, pero también lo podemos encontrar con algo emproblemado, y es que a pesar de que tienen la oportunidad de dar un buen modelaje, nosotros también nos encontramos que son el tipo de familia que tienen problemas con las jerarquías. Entonces pareciera que en este tipo de familias todo el mundo quiere mandar, y más cuando se encuentran en la etapa de la adolescencia los hijos, se empiezan a presentar los conflictos entre padres e hijos. Es una familia normal, tradicional, pero muchas veces es la más conflictiva. De ahí que muchos de los nuevos conceptos que existen en relación a la familia está relacionado con el hecho de que la familia nuclear ya no funciona, de que parece que ya no, ¿cómo me atrevería a decir? Que ya es hasta ridículo tenerlo, como en una ocasión escuché a alguien decir, pero no. Ese es el tipo de familia que el Señor quiere establecer. ¿Qué otra ventaja nosotros podemos mencionar en relación a la familia nuclear o a la familia tradicional? Nosotros también encontramos con ellas o en ellas que son muy fuertes y exitosas. ¿Por qué? Porque es que todo lo que se acoge al plan de Dios tiene que ser exitoso. Y si el Señor establece que la familia es un hombre, una mujer, para que den lugar a unos hijos, cuando tú eliges formar una familia de esta manera, estás eligiendo hacer la voluntad del Señor, y por lo tanto está el éxito y el futuro asegurado a través de esa fortaleza. ¿Qué aportes diría yo en relación a ellas que nos es necesario mencionar? El primero, por favor, intentemos mejorar el modelaje que estamos haciendo como padres con nuestros hijos. Mucho de lo que los hijos no logran hacer ahora es porque sus padres no hicieron el modelaje preciso. Son indecisos porque tienen padres indecisos. Son débiles porque son padres débiles. Inclusive son berrinchudos y son pretenciosos porque hubo padres que les permitieron eso. Por algo, el testimonio profético aconseja de que hasta los 7 años tenemos la oportunidad de formar y de establecer un buen carácter en los hijos, y lógicamente tener la bendición de esos frutos de haber sido criados de acuerdo a la voluntad del Señor. Vamos a mencionar el siguiente grupo. El siguiente grupo que nosotros vamos a mencionar es el de las familias monoparentales. Este es un nuevo tipo de familia que se está acrecentando, sobre todo aquí en Colombia. Yo me atrevería a decir que sobre todo aquí en la costa atlántica. Y las monoparentales son aquellas en donde o hay un padre con los hijos o hay una madre con los hijos. Es decir, hay un solo progenitor a cargo de las criaturas. Y uno puede definir en cuanto a esto que
son favorables porque crean mucha cercanía. Cuando hay un solo progenitor con los hijos, pues los hijos se unen, se estrechan en su relación de una manera más profunda con ese progenitor. Por lo tanto, una de las ventajas es que en este caso ellos pueden desarrollar una cercanía, una unidad, son mucho más compenetrables, sería la palabra, son más compenetrados el uno con el otro porque solamente cuentan con ese solo en ese solo vínculo de parentesco, ya sea con el papá o con su mamá. Yo sí quiero mencionar cuál sería la desventaja, y es que en la formación y sobre todo en muchos casos en cuanto a la orientación sexual, el vacío que deja el progenitor que falta genera algunas conductas un poco peligrosas. Por eso es que en las familias monoparentales es necesario que si falta el papá, un familiar por el lado extendido, y de ese grupo familiar vamos a hablar también, un familiar del grupo extendido, llámese el abuelo, ¿ya? O que si es el varón, no está, llámese la abuela o llámese esa tía consentidora que a veces decimos así, pero si el que falta es el varón, debe haber un miembro de la familia extendida que haga ese modelaje y que haga una presencia visible, notoria, y que ejerza un ejemplo a seguir en cuanto al comportamiento. Porque con los monoparentales tenemos la estadística colombiana en la que se cree que la desviación o la desorientación sexual en la estadística del lesbianismo, por ejemplo, se ha acrecentado a raíz de que aquí en Colombia hay demasiadas madres solas, ¿ya? Y de hecho, me voy a permitir esto con todo el respeto y el equilibrio al mencionarlo. El mismo hecho de que el gobierno patrocine planes como Madres Cabezas de Familia ha generado que las niñas adquieran ahora la política de no querer tener un hombre a su lado, pero sí van a tener a su hijo, porque hasta, en cierta manera, hasta el gobierno las ayuda a sostenerse. Pero el plan de Dios no es ese. El plan de Dios es que hagamos las cosas como deben ser, específicamente en el caso de tornarnos familias, en este caso tradicionales o nucleares. ¿Qué podríamos hablar de la ventaja del monoparental? Esas tienden a ser resilientes. Como no está uno, el sufrimiento, vean, entre los dos son resilientes, aguantan, soportan, luchan, avanzan y salen adelante, porque eso, ¿para qué? Es una gran ventaja. Las familias compuestas son aquellas donde el hombre llega con su hijo o su hija y la mujer llega también con su hijo o con su hija. Son familias compuestas. Ellos se juntan a formar una familia, pero cada uno trae sus hijos. ¿Cuáles son las ventajas de esta familia? Hombre, se acostumbran a darle la bienvenida, a acoger a otros miembros y si trabajan de manera muy equilibrada esta aceptación y esta adaptación, podemos tener un núcleo familiar que se las lleve muy bien, una familia ejemplar, porque se han abierto a la adaptación. La desventaja se da a razón de que muchas veces se llega demasiado prevenido el miembro que llega. Los hijos de él no gustan de los hijos de ella, y entonces ahí empiezan a darse un tipo de conflictos que también se tornan un tanto peligrosos. Pero de ventaja tiene eso, la capacidad de acogimiento, la capacidad de poder adaptarse y recibir a otros miembros, de tal manera que si algún día llega un niño más a ser de los dos, pues también va a haber capacidad para acogerlos. Familias compuestas, estas son las dos últimas. Las familias compuestas, esa es de la que estábamos hablando. Las familias en extensión es aquel grupo familiar en donde ya no solamente es el papá y la mamá, sino que también forma parte el tío, la abuela, el primo, ya, esa es la familia extendida, ya. Sí, somos tú y yo con nuestros hijos, pero no somos solos. Tú tienes tu familia, yo tengo la mía, y logramos en el principio de la unidad poder estar en armonía todos, y pareciera que nos hemos extendido en más de una familia. Así que, por último, les trato
el tipo de familias que son las matrimoniales, aquellas que no alcanzan a tener hijos por decisión propia o por alguna anomalía de salud, no pueden tener hijos, pero resulta que la ventaja de este tipo de familias, que son conocidas así como familias matrimoniales, es que aprenden los dos a tenerse el uno para el otro, a mantenerse, la relación es muy estrecha, muy comprensiva, no sé, a veces uno misma se queda sorprendida de cómo se la llevan bien y no tienen hijos, porque a veces el concepto que generalmente existe es que la familia obligatoriamente tiene que tener hijos, que para llamarse familia tiene que tener hijos. No, las familias matrimoniales también existen donde el uno y el otro se tienen completamente, ya sea por decisión propia o porque por cuestiones de salud alguno de los dos no puede, pero han logrado compenetrarse y formar esa familia, y también este tipo de familias tiene ese tipo de ventaja y son familias a las que nosotros en el cumplimiento de la misión también podremos asistir, sobre todas las cosas evitando la famosa pregunta ¿y por qué no tienen hijos? Esa pregunta no debe existir en el momento en que nosotros vamos a tratar con este grupo de familias que son conocidas como familias matrimoniales. Así que vamos a terminar nuestro seminario, vamos a concluir, esperamos haber dado estos conceptos de manera precisa y que ustedes que tienen su cuadernillo en casa puedan llenar el requerimiento, especialmente escogiendo hablar de un tipo de familia y escogiendo hablar de las ventajas que ese grupo familiar tiene para llenar su cuadernillo y poder completar su certificación. Muchas gracias, Dios les bendiga. Yo no sé qué. ¿Va a seguir hablando? Ya, pero ya termino, ya mira, ya van a hablar son ellas las conclusiones. Sí, falta el cuadernillo y ya. Bueno, lleven. ¿Me lo llevo? Gracias, Jenny, gracias. Faltó hablar de la familia moderna. Bueno, hermanos, ha acabado el tiempo de los grupos. Vamos a pasar con los diferentes grupos para que puedan explicar la familia que le tocó y las ventajas que tiene. ¿Qué grupo quiere pasar de primero? Ok, hermana. Ella dice, el trago se sale de un solo. Bueno, mis hermanas, al grupo al cual correspondí, nos correspondió las familias monoparentales. Dichas familias están compuestas por un padre o una madre. No está sino una sola de las parejas. En algunos casos está la abuela, que se encarga de todos los nietos. Nunca fue el plan de Dios que los niños tuvieran que ser criados por una sola. Es una pareja. Dios desde el principio dijo Adán y Eva. Entonces el propósito de Dios es que juntos saquen adelante esa familia. Pero las familias monoparentales se caracterizan porque es un solo miembro el que se encarga de la situación de ese hogar. Son las ventajas que puede tener una familia monoparental. La única ventaja que nosotros llegamos a concluir es que no tiene quien la desautorice. Si ella dice, se apaga el televisor a las 8 se apaga, porque no está la otra pareja que diga, no, déjenos hasta las 10, que fue en mi caso, también lo viví así en mi propio hogar. Una familia disfuncional, que eso era uno de los conflictos que teníamos. En las familias monoparentales tiene la ventaja de que se desarrolla la unidad y la cercanía. Todos como que se apegan más a esa persona que se encargó de ellos, llámese papá, llámese mamá, llámese abuela, se apegan mucho más. En ocasiones también pueden ocasionar conflicto en las áreas de la independencia. ¿Qué hablamos al respecto? Aquí no recuerdo mucho, pero los conflictos son que, por decir algo, el niño dice, este color es mío y la otra niña lo quiere, se pueden formar conflictos ahí porque cada uno quiere a veces ser como que independientes hasta cierto punto.
Ya dijimos qué ventajas aprovechar de estar en una familia monoparental, las ventajas que hablamos ahorita, que no hay quien la desautorice en particular. Tienden a ser muy resilientes. ¿Por qué? Porque son niños que a veces les toca asumir cargos, por decir, a la niña mayorcita, encárguese de su hermano, encárguese la comida, o al niño encárguese de cierta cosa que no debería ser porque es un niño. Entonces ellos aprenden a ser resilientes porque a muy temprana edad les tocó asumir responsabilidades que no les correspondían a ellos. Entonces por eso aprenden a ser muy resilientes. Entonces yo voy a dejarlo hasta ahí porque me dijeron que cortara, el tiempo se nos acaba. Esto es lo que podemos hablar de una familia monoparental. Que Dios nos bendiga. Me dijeron cortico y sustancioso. En el grupo de nosotros nos tocó la familia extendida. Todos los que estamos aquí tenemos familia extendida. ¿Quién es la familia extendida? Los abuelos, los tíos, los primos que están cerca de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos familias extendidas, nosotros somos como un soporte para ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. A veces ese soporte puede ser financiero, puede ser también para ayudar a las personas con los problemas, con las dificultades que se le presentan. Y de casualidad en el grupo donde yo estaba, me di cuenta que todos tenemos familias extendidas donde somos un soporte para ayudar a las personas. Es más, en muchos casos a veces somos como árbitros para interceder en las discusiones y en las peleas que se mantienen. Entonces no podemos irnos de un lado, parcializarnos en algún punto, sino que tenemos que ser equilibrados en mantener esa relación. Es más, tratar las cosas de tal manera donde se pueda ver el perdón, la bondad y la misericordia. Si usted ve que usted en esa familia extendida hay alguien que económicamente está mal, hay que ayudarlos de vez en cuando para solucionar algunos problemas económicos. Y si hay problemas familiares, pues mucho más acercarse a ellos para ayudarles. Me dijeron que cortico, eso es lo pronto. Estas mujeres sí saben. Al grupo en el que estaba le correspondió las familias compuestas. Este es un grupo de familias un tanto difíciles de tratar porque estas familias compuestas generalmente necesitan ayuda externa. ¿Por qué razón? Porque al ser familias compuestas quiere decir que son familias, son personas que de pronto enviudaron o son personas que son divorciadas y vienen a formar un hogar pero con hijos de ambos lados, tanto del papá como de la mamá. Entonces tiene una gran ventaja esta familia. ¿Por qué? Porque ellas tienen que aprender. Tienen un proceso de aprendizaje y de adaptación bastante difícil, pero es algo bueno e importante porque ellos te dan la oportunidad de reiniciar, de estar de poder estar en armonía tanto con su pareja junto con sus hijos. Y es muy importante esta parte porque les da a ellos la oportunidad como pareja de estar más unidos, ¿verdad? Ellos, como saben que vienen de un proceso diferente, ellos deben unirse como pareja y tomar decisiones para que sus hijos puedan llegar a compenetrarse y así el hogar pueda surgir, pueda tener ese espacio de amor y felicidad que todos necesitan en el hogar. Familias compuestas. Bueno, a nosotros nos correspondió familias sin hijos o familias matrimoniales. Familias sin hijos o familias matrimoniales. Las familias sin hijos son aquellos que han decidido no tener hijos, que pueden tenerlo, pero han decidido no tenerlos. Y familias matrimoniales son aquellas que por razones, ya sea de salud, no tienen hijos. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, la primera, que tomaron la decisión de no tenerlos,
pues ya sea por su profesión o de pronto porque ven que la crisis mundial, y las familias matrimoniales que no tienen hijos por salud, pues tienen muchas ventajas, ¿verdad? De pronto ellos pueden tener la capacidad como para desarrollar actividades completamente diferentes en las cuales la pareja pueda estar unida. A nosotros nos tocó las familias nucleares o tradicionales. Entonces la familia, la nuclear o tradicional, nucleares o tradicionales, nucleares o tradicionales, están conformadas por papá, mamá y los hijos. Eso de acuerdo al plan de Dios, eso fue lo que el Señor quiso de inicio, ¿no? Tener papá, que la pareja tuviera conformada por un papá, una mamá y los hijos. Esa sería la familia ideal. Entonces dice, las familias nucleares tienen la ventaja de la consistencia y la estabilidad. Cuando nosotros estamos agarrados de Dios, pues la familia nuestra va a tener la estabilidad y la responsabilidad. Y todo va a ser totalmente diferente a las familias del mundo, porque todo lo vamos a hacer bajo la dirección del Padre Celestial. Aunque en ocasiones hay conflictos, porque es normal que haya conflictos, a veces por la jerarquía los padres o hijos predominan, pero todo con base a que tenemos siempre a Dios en nuestra mente y estamos permanentemente cogidos de Él, pues todas las cosas van a ser de mejor liderazgo. Entonces, ¿qué ventajas aprovechar de estar en esta familia nuclear? ¿Cuáles son las ventajas? Dice que los padres son fuertes y exitosos cuando ambos padres colaboran para ser ejemplo de nuestros hijos. Cuando nosotros como padres siempre vamos a estar colaborando con nuestros hijos y todo va a marchar bien en el hogar. Va a ser un hogar exitoso y vamos a tener mucha fuerza. Entonces, cuando se utilizan sabiamente la oportunidad de la calidad de tiempo, pueden crear lazos efectivos. Los padres van a estar permanentemente en comunicación con los hijos y los hijos van a tener una armonía y va a ser un hogar bien fortalecido con la gracia del Señor. Dios los bendiga. Puedo calificar y decir que lo hicieron excelente. Interactuaron entre el grupo y se notó, ¿verdad?, que tuvieron algunos aportes que son muy eficientes. Hermanitos y hermanas, pensemos en relación a esta certificación de que estamos preparadas para ayudar a familias. Hay preguntas que es mejor no hacerlas en el momento en que usted entra en contacto con las familias. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que vamos a abordar. El primer consejo que yo doy, que voy a dar un consejo, bueno, quizás llegue hasta 13. Un primer consejo que yo voy a dar es: nunca minimice lo que la otra persona está expresando que es su problema. Si ella le dice, si usted al asistir a una familia a darle una consejería, ella, por ejemplo, le dice, mire, lo que pasa es que nosotros no tenemos la ropa para ir a un matrimonio. Y de pronto usted le dice, niña, eso, no, si hay cosas, no diga eso, porque cuando esa persona expresa eso, en el momento para esa persona es un problema. Entonces, si usted minimiza esa razón que ella está exponiendo, usted inmediatamente bloqueará a la persona para que le siga comentando y para que usted en la interacción con ella pueda tener la mayor oportunidad de ayudarle. Segundo consejo, si abordamos familias que van en el tipo de las matrimoniales o las que no tienen hijos, el segundo consejo es jamás aborde con la pregunta, ¿y por qué no tienen hijos?
esa pregunta es letal. Esa pregunta es una cuchillada. Ellos tienen sus razones. Si a ellos les nace decir el por qué, ya eso es diferente. Porque a veces no es porque no tienen, porque lo han intentado, porque han gastado. Hay otros porque han resuelto no hacerlo. Entonces también tenemos que ser muy prudentes en este tipo de preguntas con el que nosotros vamos a abordar. Y el tercer consejo, que con este termino, es que de pronto lo comentábamos con la hermana Denise. El seminario no trae el tipo de las familias actuales, que son las del mismo sexo, ¿verdad? El seminario no lo trae, pero es necesario abordarlo porque es nuestra realidad, ¿verdad? Es poder ser contemporáneos con esto. Quizás presento mi apreciación, quizás a razón de que lo que queremos es fortalecer el concepto de la familia básicamente como el Señor la tiene establecida. Pero indudablemente nos vamos a encontrar con esos casos súper especiales. ¿Cómo abordamos este tipo de casos? Lo primero es uno de los consejos que di antes al iniciar el seminario. Traten, por favor, mis hermanos y hermanas, de ser muy espirituales en esto, de tal manera que nosotros podamos sentar el principio bíblico de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero sin agredir, sin herir, sin menospreciar y, de acuerdo al primer consejo, sin minimizar lo que esa persona. ¿Saben? Generalmente este tipo de situaciones, cuando una chica se decide por su mismo sexo o un chico por el mismo, esto viene siendo la consecuencia, pues en algunos casos, no soy psicóloga, pero unas apreciaciones son que son personas resentidas con su propio sexo. Entonces, vale la pena que el momento de abordar sea justo para hablar, por ejemplo, de las ventajas de ser femenina, de las ventajas de ser bien masculino, hermanos, pero eso con suma prudencia. Yo les diría para cerrar, si usted no se siente capacitado, elija remitirla de pronto a otra persona o a un especialista, pero sea prudente, peque por ser prudente antes que por ser imprudente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si ustedes sienten que el Señor les habló en esta oportunidad que les está dando de estar capacitadas, díganme amén. ¿Sienten que el Señor les habló? ¿Les sirvió la capacitación que recibieron? De pronto no fui el mejor instrumento, pero el Señor tiene la mejor intención. Entonces, en este caso, mis hermanas, que para honra y gloria del Señor, cada una de nosotras tengamos la firme decisión de poner en práctica esta certificación. Señor, hazme útil para acercarme a hogares a los que yo pueda ayudar para tornarlos espirituales. Así que terminamos antes con la oración. Sí. Qué lindo ha sido todo hoy. Vamos a colocarnos en pie para terminar con una oración. La va a tener la hermana Lucy. Muchísimas gracias, Lucy. Muy bien, hermanos, oremos. Querido Dios, Padre nuestro, gracias damos, Señor. Oportunidades como estas nos hacen sentir ese amor que nos brindas y nos hacen sentir ese gran interés porque estemos capacitados y capacitadas para ayudar y alcanzar personas que necesitan fortalecer su respectivo tipo de familia. Habiendo aprendido todo lo que hemos aprendido en esta tarde, ayúdenos, primero a recordar, segundo a tener la plena unción de su Espíritu Santo, tercero a ser prudentes y un cuarto más, Señor, ayúdenos cada vez que usted nos ponga en contacto con esas familias a darle lo que ellas están necesitando. Padre Santo, y que esta certificación dé frutos para honra y gloria de su nombre. Y siempre, mi Señor, recordemos que cada seminario va encaminado a que nosotras tengamos mayores y mejores herramientas para cumplir con esta misión.
A usted le damos la honra y la gloria. Gracias por haber sido nuestra compañía, y lo que hemos pedido y aún necesitamos, lo hemos pedido y se lo rogamos en el nombre poderoso de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.